Hola, pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este evento tan especial, a pesar del tránsito trágico de esta ciudad. Gracias por darse un momento para hablar de estos temas, de ilustración, de muchas cosas vamos a hablar aquí. Estoy muy contenta de estar con estas chicas tan guapas, tan jóvenes, que estamos aquí invitando. Bueno, yo soy Susana Figueroa, yo soy editora de libros infantiles y juveniles en el Fondo de Cultura Económica y pues estoy acompañada por dos ilustradoras que han hecho ilustración para una de las colecciones emblemáticas de esta pues generación del Fondo de Cultura Económica Vientos del Pueblo. Y hoy vamos a hablar de la memoria y cómo viaja el trazo de la ilustración de todos los compañeros que se han integrado, cómo viaja la memoria y cómo se va, cómo el libro es accesible y viaja a distintos lugares a través de la memoria. Ya lo he dicho, me acompañan Liz Merino y Sherezada, que ya han ilustrado algunos vientos del pueblo, que están en la mesa de allá, los están poniendo nuestras compañeras, los van a poder adquirir al final de esta charla. Vámonos con las preguntas, chicas. Vientos del Pueblo llega a todas partes, ya saben que es una colección, yo creo que la más accesible de todas las que tienen en el Fondo de Cultura Económica, porque va de precios pues muy bajos, desde los 10 a los 20 pesos, no se va más allá. Llega a tianguis, a librerías, pero pues que son muy baratas, llega a escuelas, atendidos de libros, y con esto en mente cambia sus decisiones creativas, cambia la forma en que ustedes ilustran, al saber que va a ser visto por muchas personas, al saber que va a ser pues tal vez dibujado, rayado, doblado, a lo mejor que va a ser prestado o incluso perdido. ¿Cambia algo en la concepción de su trabajo? Bueno, ay, perdón, se oye muy fuerte. Bueno, para mí no cambia, de hecho a mí me gusta mucho que los libros se utilicen, se rayen, se ensucien porque significa que se están leyendo. Yo en particular soy maestra de secundaria y maestra de preparatoria, del primer año de preparatoria, entonces veo cómo los alumnos tratan los libros. Por ejemplo, hace poco les dejé de leer Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor y ya, o sea, cuando lo estaban terminando de leer se lo estaban aventando, estaban jugando guerritas de librazos. Pero bueno, a mí me gustan mucho las anotaciones en los libros que dibujen, entonces para mí no cambia el quehacer de la ilustración con base en eso. Yo la verdad creo que tampoco mi estilo cambia contemplando eso. A lo mejor sí trato de que tengan mucha saturación las imágenes, un poco, digo, es blanco y negro, pero igual trato de que a lo mejor sí no sean trazos tan finos, ¿no? Para que no se vayan a perder con el maltrato, por decirlo así. También son libros bastante delgaditos, entonces, pero realmente más allá de eso no pienso tanto en el desgaste, porque pues es natural, ¿no? O sea, van a acabar arrugados, ojalá acaben arrugados, ojalá no acaben maltratados por el uso, y pues lo mejor que puedo hacer es como que tratar de que se vea una imagen muy sólida para que pues dure lo más que pueda durar, ¿no? No afecta tanto el estilo o así. Incluso no sé si conozcan esta colección a la orilla del viento, que son libros que también son, pues, son para niños y niñas, son muy accesibles igual, y luego terminan coloreados, ¿no? Digo, el punto de esa colección no es que sean libros para colorear, pero a veces sí terminan todos rayados
Y bueno que sean leídos, que los lectores encuentren ahí su forma de lectura. Eso significa que les están llegando de alguna manera, ¿no? Y aunque a veces no es el objetivo, pero se logra llegar. Y bueno, a ver, otra pregunta. Los libros de esta colección tienen portadas muy reconocibles, me refiero a Vientos del Pueblo. ¿Qué negociaron entre su trazo propio y la línea del fondo? ¿Qué tuvieron que aprender a dibujar para entrar en ello? Bueno, yo particularmente nunca había dibujado de manera editorial para blanco y negro, o sea, siempre mi trabajo era muy colorido, entonces cuando me dijeron, no, pues ahora esto es blanco y negro, y sí fue así de, pues está padre, es un reto, realmente lo que tuve que aprender a mejorar fue hacer imágenes en blanco y negro que fueran como muy entendibles, el contraste, o sea, esas cosas que pues realmente hay personas que de hecho lo hacen al revés, aprenden en blanco y negro y luego le meten color, y yo tuve que hacerlo de la otra manera, y pues ese fue como el reto, ¿no? O sea, que el blanco y negro tiene su chiste, o sea, tienes que tener mucha sensibilidad con la luz, el contraste, los blancos, y más que nada para mí fue eso, ¿no? O sea, y ahora del tema de la portada realmente se me dio mucha libertad creativa, o sea, me dijeron, tú, la portada sí es a color, y dije, bueno, fiu. Pero bueno, creo que la portada es muy reconocible por el título, el sello, ¿no? O sea, pero tuve toda la libertad creativa, traté de mantener como que el mismo estilo yo entre los libros que ilustraba, pero nada más que eso, o sea, realmente se parecen mucho la portada a las ilustraciones de adentro, en ese caso, pero fue todo, ¿no? O sea, creo que el reto del blanco y negro sí fue interesante. Pues para mí el reto, justo lo comentaba con Lisa hace ratito, yo había ilustrado portadas para siglo XXI en donde tenía pues un cuadrito en donde yo simplemente tenía que poner la imagen, digamos, directo, pero ya todo esto de saber las medidas, las cuestiones específicas de estructura que tiene que tener un libro, que además pues todos tienen un sello, ¿no? Como dices, porque pertenecen a la colección de Vientos del Pueblo. Entonces a mí lo que me costaba trabajo y que le comentaba a Lisa hace ratito era adaptarme a la cuestión digital, porque yo todo lo hago a mano. Entonces, para hacer la portada, tengo 2 libros en Vientos de Pueblo, apenas ahorita va a salir uno de Juan Luis Nute, y para eso pues tuve que aprender a hacer las cosas también digitales. Para mí eso era un mundo imposible, pero pues bueno, lo aprendí y me está gustando. Varios títulos son de historia y política, como ya lo hemos leído, del siglo XX. ¿Qué imagen les costó más por la memoria oficial o polémica que cargaba? ¿Y cómo lo resolvieron? Bueno, a mí no me ha tocado ilustrar libros políticos. Ilustré La gente de arriba de Aura García Junco y que son unos cuentos de terror. Pero me interesan bastante algunos otros títulos. Hay uno que se llama Primavera Magisterial de Luis Hernández Navarro, que habla también de la historia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues me parece bastante interesante. Creo que me hubiera gustado también ilustrar libros de este tipo. También hay otro que habla de la huelga de obreros de Nueva Rosita, que es muy interesante. Y bueno, pues ahí, si me invitan a hacer este tipo de libros, pues ya veré el reto que… Sí, levanto la mano, exacto. ¿A ti? El realmente político como tal, no específicamente no me ha tocado tampoco, o sea, las historias han sido mucho más memorias o recuerdos o cosas del día a día. Creo que el último, que fue el de una mujer respetable, tenía pero así como 2 hojas donde las personas tienen relaciones sexuales, y yo así dije, bueno, pues qué voy a poner aquí, porque tampoco puede ser algo tan explícito, y entonces pues dije, ok, lo que puedo hacer, como en todo el resto de las ilustraciones que casi siempre hago, es inferir, ¿no? lo que está pasando, y que la gente con su imaginación
para que no pues perdiera como que la línea, ¿no? Porque si era o sea, aparte no era como que me podía saltar esa parte, era una parte súper esencial de la historia. Y entonces yo decía, bueno, lo tengo que poner, pero pues no puedo ser explícita, no hay manera. Y de hecho el libro no era tan explícito y por eso no se prestaba. Pero creo que eso fue lo único. De ahí en fuera todas las demás historias han sido bastante cargadas del ambiente y el entorno político, pero no especifican, o sea, no creo que haya habido alguna, hay una donde es una muerte, que es la de Ausencia, el libro de Ausencia, y que hay una muerte al final, pero igual tampoco es explícito en el libro, no lo hago explícito y en la ilustración, para que tenga, como que siempre dejo esto y la imaginación de que las personas llenen la ilustración con lo que ven, ¿no? Entonces, creo que por ahí lo trato de llevar para que pues, la imaginación también juegue con lo que están leyendo, ¿no? O sea, ha sido más literario el trabajo que les ha tocado, no tan político. Ajá, ok. Bueno, pues hablando de literario y de esta memoria de la que estábamos jalando el hilo, podemos irnos de la memoria histórica a la memoria más íntima y relacionarlo ya con la gráfica, que es de lo que queremos hablar, porque aquí queremos entrar en la novela gráfica, que es en lo que estamos trabajando acá en el área de libros infantiles y juveniles. Y quiero hablarles de Espectrográfica, que no sé si ustedes ya conocen, que es una colección de novela gráfica que salió hace ya 3 años, que es una colección de novela gráfica que va desde chiquitos hasta jóvenes. Y aquí nos hemos esforzado un montón en hacer la curación desde compras de derechos, es decir, autores extranjeros, hasta ya publicar una camada de autores mexicanos. Hemos incluido varias autoras extranjeras como Josephine Mark, como Lea Massé, como la autora de Su y la Sombra, cuyo nombre es impronunciable, así que no me lo pidan por favor, que se supone que deberían estar en esa mesa, pero no están, luego se los enseño. Y entonces les pregunto aquí, ¿qué están dibujando las mujeres ahora? Ustedes que conocen más el panorama de México, de Latinoamérica tal vez, que 10 años antes no se dibujaba. Yo podría pensar que se están arriesgando a dibujar temas tabú que antes no se tocaban. Por ejemplo, en el libro de Josephine Mark, que se llama Aventura Cuentagotas, se narra la historia de un conejito con cáncer. Y pues es porque la misma autora tuvo esta enfermedad y pues la quiso retratar para los niños, ¿no? Haciendo una metáfora de un personaje ficticio con esta enfermedad, que se le cae su pelito, le sangran sus encías, tiene que tomar quimioterapia y es como una manera más amable de contar la historia. En la novela de Su y la Sombra retrata el bullying. Me pongo a pensar que también hay novelas gráficas que tratan la violencia. ¿Ustedes qué opinan sobre qué están dibujando las mujeres ahora que antes no dibujaban? Bueno, por ejemplo, a mí hay una novelista gráfica que me gusta mucho, su seudónimo es Power Paola, es una chica argentina y ella narra, por ejemplo, aspectos de su infancia, cómo vivía con su madre, que era una madre soltera, y su hermana. Eso me gusta mucho, trata de cierta forma la opresión de la mujer. Y también hay una novelista gráfica que me encanta, ella es canadiense, que se llama Simone Hasselman, y es una chica trans. Entonces, justo sus novelas gráficas giran en torno a la cuestión trans, entonces me parece interesante. También hay aquí una autora mexicana que se llama Andrea Silva, que tiene un libro muy bonito para niños que se llama Vitiligo, y si lo conoces, sí, sí, y es muy, muy bonito. Y por ejemplo, en las escuelas, en la primaria, les ha gustado mucho. En la primaria donde yo trabajo, se ha leído y les gusta un montón.
Yo creo que están específicamente del tema visual, las autoras que por lo menos, o las referencias gráficas de las que yo tengo conocimiento, se están animando más a dibujar cuerpos no heteronormados, o sea, como que ya no es el típico cuerpo de cómic, sino que ya están teniendo un poquito un balance más hacia dibujar unos cuerpos mucho más variados. No se están clavando mucho como en esta predominancia que le había en la novela gráfica de cuerpos súper estilizados y que pues la mayoría de los que dibujaban eran hombres, pues ahora hay más autoras, hay un poquito más de, mira, ya no se ven como el típico cómic americano, ¿no? Eso creo que está muy cool. Están tocando temas mucho más fuertes, o sea, hay una chica que se llama María Conejo, que ella hizo la Vulvopedia, sí se llama la Vulvopedia, ¿no? Que es una enciclopedia de la vulva y es un libro visual sumamente bonito, sumamente bien hecho, o sea, visual no es condenada, o sea, y muy educativo, o sea, se me hace que se animó a lanzarlo, ya tiene un rato, tiene como 5 años y no hay otro, o sea, se me hace bastante interesante que estén tocando esos temas que pues son más de la mujer, o sea, de cosas que no se hablaban antes. Y pues sí, creo que eso está buenísimo. Hay también una chica que me gusta mucho su estilo, que se llama Andonela. Ella también ha hecho muchísimos libros exactamente justo como para niñas y acerca de cosas de las mujeres, para niñas, o sea, desde un punto de vista mucho más cómic, mucho más caricaturesco, mucho más lindo. También tiene unos estilos mucho más para adultos, pero también se aventó con ella misma otro libro acerca de mujeres históricas, o sea, estos temas que pues no los sabía tanto, ¿no? En la novela, y que pues me parece que está buenísimo que tengamos diferentes perspectivas ahora que se están animando a ilustrar más. Y que empieza a haber novela gráfica, ¿no? Porque hace unos años no había tanta, ahorita es cuando empieza a haber, creo, y que bueno, porque es una forma más de acercar a las niñas y a los niños a la lectura y creo que es genial que empiece a haber una buena oferta. Por favor, editoriales, no la pongan tan cara. Y bueno, ya relacionando las dos colecciones, Vientos del Pueblo y Espectrográfica. Vientos son libros baratos para todos. Espectrográfica son libros de autores para infancias y adolescencias. ¿Qué hereda la novela gráfica de esta tradición popular y qué rompe? Las pongo a reflexionar un poco. Piénsenle. Si es que hereda algo. Pues yo creo que, por ejemplo, la novela gráfica sí tiene mucho que ver con las publicaciones independientes de inicios del siglo XX, como los fanzines, los cines, estos llamados pulp, ¿no? Creo que así es una forma en la cual empieza el cómic también a desarrollarse, también a través de los periódicos, ¿no? Es cuando empiezan también a popularizarse las tiras cómicas, que era pues eran lecturas que se leían en masa, ¿no? Justamente a partir de la propagación de la imprenta y la prensa. Entonces yo creo que la novela gráfica hereda esta tradición de intentar contar temas complejos a partir de también la ilustración y los dibujos. Híjole, yo creo que más bien que ya no hace la novela gráfica con respecto al libro popular es a lo mejor mantener como algunos temas no hablados, o sea, trata de ponerlos sobre la mesa, trata de ilustrarlos, lo que no se puede hablar se puede ilustrar, entonces creo que eso es bueno reconocérselo a la novela gráfica, que puede tener muchísimos más formatos que antes eran, por ejemplo, era antes muy caro hacer no sé, era menos accesible hacer un fanzine, o sea, hacer eso, hacer una publicación, y ahorita la verdad es que es más fácil para los artistas gráficos autopublicarse, ¿no? Y ser como un poquito más, llegar a más espacios y
traer esos temas que solamente existían en estos libros como mucho más tradicionales. Creo que eso también está muy cool. Me parece que la novela gráfica puede hacer mucho más postrando imágenes, que antes a lo mejor era muy caro reproducir, porque pues antes para hacer un libro ilustrado, pues los costos no creo que se han abaratado, y afortunadamente creo que eso ha ayudado a que se divulguen muchísimo más conocimiento. Sí, justo yo creo que puede enriquecer la lectura de una manera increíble y enseñar a los niños, niñas, adultos, a todo mundo a leer las secuencias, a leer las imágenes, y te puedes quedar horas con un libro así. Ya aprendiste a leer texto, ahora aprende a leer la imagen, ¿no? Porque cada elemento está ahí por una razón y te das cuenta no en la primera pasada, sino tienes que regresarte y regresarte. Entonces sí me encanta que puede ser mucho más rica una lectura con ilustraciones que si solo tuviera el texto. Y es mucho más difícil escribir, bueno, que un autor sea dibujante a que un dibujante se vuelva autor. Entonces, es doble esfuerzo, yo creo. Pero bueno. Ya les comentaba que en el caso de Sui la sombra, que es uno de los libros que tenemos aquí, hay acoso escolar, en Aventura Cuentagotas se trata el tema del cáncer, en Los Muertimer, que también está aquí, se habla abiertamente de la muerte. Como editora, creo que todos esos temas son importantes. ¿Ustedes cómo dibujan y cuál creen que sea la importancia de estos temas difíciles para que el libro circule en la escuela? A ver, ¿ya se oye? Sí, ya. Bueno, como yo comentaba, a mí no me ha tocado ilustrar algún libro que tenga una cuestión política. Entonces, realmente lo que uno se puede poner a pensar al respecto de esto es tal vez como, pues un poco lo que decías tú, ¿no? Estos nuevos retos de que como son ediciones populares que se imprimen masivamente, que llegan a todas las librerías, pues tienen que ser los dibujos en blanco y negro, ¿no? Sí. Entonces creo que para mi estilo, que también es bastante colorido, pues la dificultad se basa en eso, ¿no? En el blanco y negro, en poder pensar en un libro que pueda, que las ilustraciones puedan ser comprensibles para todo el mundo. A mí en lo particular no me gusta mucho el arte abstracto, yo soy muy figurativa. Entonces creo que tiene que la ilustración poder contar también una historia, y que la ilustración no esté como paralela al texto, o sea, que no sea una cuestión que simplemente acompaña al texto, sino que muestra incluso una parte escondida de la historia, ¿no? Eso es lo que yo diría. Yo creo que sí, es súper importante que los libros reflejen las pláticas incómodas. O sea, creo que hay muchísima área de oportunidad en que a través de las imágenes desde edades desde muy pequeños se interesen en temas muy complejos. Como anécdota personal, cuando yo estaba en la primaria nos pidieron llevar libros para un club de lectura chiquito en nuestra escuela supercatólica, y se me ocurrió llevar unos que tenían mis papás, y eran de temáticas de adultos, nada que ver, pero nadie revisó qué estábamos llevando. Dijeron, ay, qué padre, ahí están los libros, y de repente los niños empezaron a hacer preguntas muy complejas a los maestros de qué es la vida, por qué la muerte, y la escuela católica estaba de qué está pasando. Y de repente fue, es por los libros del club de lectura chiquito, ¿no? Y fue así de, no sé, se armó un escándalo, ¿quién trajo estos libros? Y yo así de, perdona, y no era nada más yo, muchos llevaron libros que encontraban en sus casas porque nadie nos dijo nada. Entonces yo me quedé mucho con esa anécdota, porque por cierto eran los libros, creo que de Aeroméxico, de una edición de hace 1000 años, que tenían un club de lectura. Aeroméxico tuvo una editorial donde publicaban historias, también como para la gente en los aviones.
y pues eran para adultos, ¿no? No tenían temáticas tan fuertes, pero no eran para niños, ¿no? Y pues los niños de repente empezaban a preguntar muchas cosas. Fue una anécdota muy chistosa, yo me acuerdo mucho de eso y digo, qué importante era que a lo mejor los niños aprendieran de ciertas cosas, o sea, desde muy jóvenes, porque pues estaban preguntando cosas más interesantes. Me acuerdo que íbamos en cuarto de primaria, entonces, y no tenían imágenes, o sea, si hubieran tenido imágenes, o sea, yo creo que se los hubieran llevado a la casa, no sé, o sea, me encanta cuando hay libros que hablan sobre temas muy complejos, creo que es importante, creo que es una manera mucho más entretenida de llevar unas historias, entonces, pues sí, o sea, a mí cuando me tocan temas difíciles, creo que se me hace bastante un reto, la verdad, se me hace muy bueno, cómo no hacerlo difícil y digerible a la vez para que se vea lindo y que sea, o sea, comprensible. Hasta esta parte de la charla tienen preguntas. ¿A ustedes cómo consideran? A ver. No, si es sobre esto, sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Tengo 4 preguntas que pueden ser muy cortas o muy elaboradas según ustedes la quieran contestar, ¿verdad? Tenemos unos minutos. Sí, exacto. Una de ellas es, ¿a qué edad empezaron a dibujar? La segunda, ¿cómo fue su primer acercamiento con las editoriales? La tercera, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer una novela ilustrada? Y si es redituable o es más amor al arte. Ay, ok, la primera está fácil, la verdad no llevo tanto tiempo, llevo unos 8 años ilustrando, siempre dibujé desde bebé, chiquita, todo, pero formalmente 8 años, 9 años, ya dedicándome como a, bueno, que me paguen por una ilustración, 8 años, 9 años, 5 más o menos. Realmente no es mucho, pero pues sí, la segunda era… ¿Cómo fue su primer acercamiento con una editorial? Yo creo que fue hace como 3 años o 4 años. Yo empecé con revista, o sea, me llamaron para algunos artículos del Grupo Expansión y así empecé como que haciendo pedacitos de historias, pero para revistas y ya a partir de ahí ya fue que el Fondo de Cultura me contactó y ahí fue donde, pues entregas este libro, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y eso fue hace unos 4 años, más o menos, mi primer libro ilustrado para el FONCA. Y la tercera, ¿cuál era? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer una novela ilustrada? Híjole, yo creo que para Vientos del Pueblo, específicamente, sí. porque son los que he ilustrado, yo aproximadamente un mes, ¿no? Es más o menos lo que tardo para unas 8 ilustraciones, ¿no? Hay unos que son más cortitos, mes y medio, pero no menos de un mes, la verdad. O sea, que es el tiempo más o menos que se nos da, unos 2 meses, un mes. Es lo que para unas 8 ilustraciones, blanco y negro, entonces, porque si fueran a color sería diferente. Y si es redituable, yo creo que sí es redituable. Hay muchísima gente que vive de esto, o sea, parece increíble, pero sí hay gente que vive de ilustrar. No es mi caso, pero porque no me dedico a eso al full, ¿no? No me he aventado, a lo mejor es más personal mío de que digo, ay, me da miedo, no me da miedo, pero es totalmente posible, o sea, conozco ilustradoras y sigo autoras que se autopublican y eso la verdad es un salto cuántico, cuando tú te autopublicas y empiezas a generar tus propias historias. Yo sí, hay una chica que se llama Lorena Álvarez, que es colombiana y que ilustra precioso y hace unas historias a través de sus ilustraciones y sus libros se venden como pan caliente, o sea, se agotan en horas en Amazon, o sea, y bueno, pues así es posible, yo creo, no me pasa a mí, pero mi caso personal. Ok, muchas gracias. Esto está prendido así. Yo empecé a dibujar también desde bebé. Mi mamá que está aquí siempre me puso a dibujar. Ella siempre me decía, si tú tienes lápices, colores y una hoja, nunca te vas a aburrir. Y la verdad es que es cierto. Siempre he dibujado, pero ya digamos que me paguen como tal. Tengo 40 años y apenas hace 4 años empecé a ya trabajar como de manera un poco más profesional, haciendo portadas de libro o ilustraciones. La segunda, ¿cómo fue mi acercamiento a las editoriales?
pues fue hace 4 años, una amiga mía trabajaba en Siglo XXI y fue la primera vez que se me encargaron portadas de una colección de psicoanálisis, bueno, de libros de psicoanálisis para esta editorial. Y ahí empecé y como que esto que antes era un pasatiempo que me gustaba hacer por horas, se convirtió ya también en parte de mi trabajo. ¿Cuánto tiempo me tardo? Pues sí, también. Estas en Vientos de Pueblo son en blanco y negro. Esto cambia un montón la jugada, aunque la portada es a colores. Pero yo sí me tardo muchísimo, me tardo como 3, 4 meses más o menos, porque además pues también lo tengo que hacer en el momento que no estoy trabajando en mi trabajo. Bueno, que esto se relaciona con la cuarta pregunta. Yo creo que no es redituable, ahí difiero un poquito, precisamente porque los ilustradores trabajamos más bien como freelance, entonces no tenemos prestaciones, no tenemos seguridad social, no hay forma como de completar un salario que podrías tener trabajando en otro espacio. Yo, por ejemplo, soy maestra, como decía, de secundaria y de preparatoria. Ese es mi salario base que recibo mes con mes, y ya como ilustradora pues me caen otro tipo de chambas que completan, ¿no? Pero también no son muy continuas. A mí sí me daría miedo también aventarme solo a ser ilustradora, porque no sé en qué momento pueda caer un trabajo, y además pues no tendría pues también ningún tipo de prestaciones, ¿no? Porque es bajo o sea, no hay un contrato definitivo ni nada, ¿no? Ok. Muchas gracias. Bueno, yo felicito mucho este tipo de trabajo, de ilustrar para cuentos de niños. Yo fui maestra, ya soy jubilada, fui maestra en secundaria y curiosamente tenía alumnos que no sabían leer. Entonces me pasaba buscando libros ilustrados precisamente para que los niños empezaran a aprender a leer. Y algunos aprendieron, sí, con ilustraciones, ¿no? Era muy difícil encontrar un cuento sin letras, ¿no? Una historia para niños sin letras. Y Sherezada me acompañaba a veces aquí al Fondo de Cultura a buscar, a ver cuentitos, ¿no? Y estar en esta presentación en donde hay libros infantiles así, pues me alegra mucho y la felicito de corazón. Gracias. Bueno, yo todavía tengo algunas preguntas acá para nuestras invitadas. No sé cómo vamos de tiempo, Edwin. 5 minutos. Va. A ver, ¿creen que el libro barato se maltrata y por el contrario la novela gráfica se colecciona? ¿Editamos e ilustramos pensando en ese ciclo de vida distinto? Si quieren, respondan y yo les doy mi opinión después. Bueno, yo la verdad es que soy una maltratadora profesional de libros. Entonces, incluso los libros que tengo de pasta dura, luego mi mamá me regala colecciones especiales que vienen en cajitas y todo. Yo tengo manos de estómago. Yo abro y destruyo, pero a la vez también me gusta estar usando los libros. Entonces yo, sean libros baratos o libros caros, pues como los uso mucho, los traigo en la mochila, los saco, los rayo. Me gusta dibujar, dibujo sobre los libros, les pongo anotaciones. Entonces, para mí no hay diferencia en el uso. Sí hay diferencia en el producto. Obviamente no es lo mismo un libro con un tipo de papel, que digamos que se produce en masa, a un libro pues que viene en una cajita. O sea, uno como que sí lo aprecias más. O sea, en mi caso yo sí lo aprecio más, aunque lo trate igual. Híjole, yo sí, mis libros o sea, mis novelas gráficas las tengo casi, o sea, detrás de un anaquel, o sea, las súper cuido, ¿no? O sea, soy súper de que están nadie las puede tocar. Mis sobrinos llegan a mi casa y cierro con llave, o sea, no puedo, estoy súper mal. Pero
los libros que como que estos de pasta dura, que son de arte, que aparte son libros infantiles, o sea que yo soy coleccionista de esos y de verdad los cuido muchísimo. Yo creo que es esta sensación de que, y los leo cada 1000 años porque es como de, ay, quiero abrirlos y verlos, no sé, particularmente yo creo que porque me gustan tanto, trato así como de ni tocarlos, versus los libros de lectura literaria, que esos son como de este material amarillo que sí está todo así, todo abierto de las puntas, pues esos no, los que no tienen imágenes, casi no los cuido, la verdad. Yo creo que sí, en mi caso trato de como, si tienen pasta dura es como de no, nadie lo puede tocar, o sea, está allá arriba. Creo que está mal, a lo mejor y tendría que ser un poquito más de, no sé, o sea, a lo mejor abrir, o sea, que no sean tan caros, no sé si es el precio, no sé si por qué, pero sí, o a veces hay muchos que son colección, edición limitada, ¿no? Entonces como que, ay, no, son mis funcos, o sea, no los puedo maltratar. Eventualmente creo que el tiempo hará lo suyo y el sol, sobre todo. Entonces, pues, creo que sí debería abrirlos más, creo que sí hay una diferencia, sí hay una gran diferencia entre cómo se manejan, no nada más, digo, yo personalmente así soy, pero ahí veo, sé que hay muchos los niños, pues es para que ellos los vean y los disfruten, ¿no? O sea, yo digo que yo los compro porque tengo 5 años, pero los niños sí me parece increíble que los rayen, que los usen, que los desgasten, o sea, eso sí se me hace como muy, muy bonito ver un niño que tenga un libro muy usado, o sea. Yo intento o procuro cuidarlos porque, pues sí me gusta, cuando me gusta mucho una historia, procuro tenerla y así bonita y todo, pero casualmente cuando empezaban a salir los libros de Harry Potter, había uno en especial que era súper gordo y venía mal pegado, entonces empezó a caerse las hojas y se deshizo el libro, entonces ya no hubo manera de dejarlo lindo y dejarlo legible y sí quedó hecho caca. Entonces, pues ya, o sea, ni modo, me encantó el libro, por supuesto, pero sí se me deshizo, no hubo manera de pegarlo otra vez. Pero sí tienes razón, o sea, los niños o los bebecitos cuando están leyendo sus libros los muerden, los babean, les echan el moco, todo, los destruyen, pero esa lectura es priceless, o sea, es el momento cuando ellos conectan con el libro, aunque ni sepan qué digan, ¿no? Y bueno, va otra pregunta. Si eligieran una sola imagen de vientos o de espectrográfica como afiche de memoria, que no fuera alguna de sus ilustraciones, ¿cuál sería? ¿Qué hace una imagen popular que se quede en la cabeza colectiva? Bueno, yo creo que yo me quedaría con este que digo, que decía al principio de la primavera magisterial, el de Luis Hernández Navarro, por el contenido de la lucha de clases de los profesores, de los maestros. Entonces creo que yo me llevaría ese, por esa misma razón política. Mira, yo en este momento no me acuerdo de una portada, pero me acuerdo de las portadas de Sherezada porque fueron las últimas que vi. Y justo platicaba con ella antes que se me hace muy, muy, muy lindo cuando es un trabajo, se ve que es un trabajo manual. O sea, se ve el trazo, se ve, o sea, entonces hay muchísimos del Vientos del Pueblo que se ve que es la tinta, creo que hay uno que es un Emiliano Zapata, me parece, o hay uno que es el de las 1001 noches, que es una reedición. Todos los que se vean como que es un grabado, por ejemplo, hay varios que se ven que es un grabado. Creo que esos son los que vale la pena conservar, o sea, es alguien que se ve que lo pintó, lo dibujó, agarró un color, lo editó y a lo mejor sí lo digitalizó, pero viene desde alguien que estuvo a mano ahí haciéndolo. Esos yo creo que haría yo un póster con esos, creo que son mucho, mucho, muy valiosos porque el trabajo manual es irreemplazable, la verdad. Y bueno, ya para ir cerrando, sabemos que el fondo es una escuela. ¿Qué no aprendimos aquí que nos dio la escuela de arte? Denos un consejo para quien quiere ilustrar o escribir una novela gráfica, pero el fondo no.
Ajá, o sea que un consejo para quien quiere ilustrar o escribir una novela gráfica para el fondo. De todas las historias que yo he leído del Fondo de Cultura, adicionales de las que he ilustrado y de otras, las historias que vienen desde un lugar muy personal se me hacen como muy valiosas, o sea que es una experiencia que solo te pasa a ti. Por ejemplo, uno de los que hice que fue Acuérdate de Acapulco, era una memoria muy larga de una persona y nadie más va a tener esa memoria. O sea, creo que, por ejemplo, hay muchos del fondo que son como reediciones de otros autores y hay otros que son, los que me han tocado a mí algunos son como obras que son propias y me parece que esos son… enseñan mucho. Acuérdate de Acapulco, pues si lo lee alguien de Alemania a lo mejor y no va a entender que es la señora que vende mangos, pero eso se me hace muy padre porque es algo muy particular de la persona que escribió ese Vientos del Pueblo. Entonces te pueden enseñar más los libros que hablan sobre algo muy particular, creo yo, y más que de cosas generales, ¿no? Creo que esas historias son muy valiosas y se les puede aprender mucho de lugares que no conoces. El de Yasmina Khadra, que también me tocó ilustrar, que era un lugar en Francia, entonces tuve que investigar y dónde y cómo era, o sea, aprendí mucho de esa historia que yo no sabía nada, versus que de otras que he ilustrado que era como de tal, del siglo XXI, era como más genéricas, ¿no? No le quitan el valor, pero siento que de ahí se puede aprender muchísimo de esas historias muy personales. Como consejo que yo daría para alguien que quiera ilustrar para el fondo, yo la verdad es que tuve mucha fortuna que me llamaran para ilustrar. La verdad es que a mí lo que me encanta es dibujar. Yo dibujo todo el día, todo el tiempo que tengo un espacio. Entonces, pues lo primero sería dibujar siempre. Sería uno de los consejos para alguien que quiera entrar a cualquier tipo de editorial. Y en particular el fondo también tiene unos concursos bastante interesantes. Por ejemplo, ahorita que Patti mencionaba estos libros para niños de la colección de Barco de Vapor, estos libros salen de un concurso que se hace año con año de Barco de Vapor y son libros bien bonitos en donde tú puedes pues, participar como ilustradora para hacer este álbum ilustrado y son ediciones padrísimas que son en pasta dura, esas sí son a color también. Y realmente son muy baratas, se compran a precios muy accesibles ahí en la librería. Entonces, pues creo que entrar a este tipo de concursos sería una buena oportunidad. También está el concurso de Barco de Vapor. Y creo que acaba de salir uno de novela gráfica también, por ahí había visto. Sí, ese es cada año, 2 años. Cada 2 años. Ya. Y el otro es A la orilla del viento. A la orilla del Sí. ¿Qué dije? Barco de Vapor. Es que ese es de otra editorial. También está padre. Bueno, pues muchas gracias, chicas, por habernos acompañado hoy a esta charla tan rica de ilustración. Un aplauso, por favor. Pueden encontrar sus libros en el stand del fondo para que se los firmen, por supuesto. Y pues muchas gracias.